amigos, eh, mi nombre es Federico Rivera, como hemos venido ya compartiendo con anterioridad. Este es el tercer video que estamos trabajando. Como bien ya ustedes han podido observar, el tema que se ha venido estudiando acerca de la experiencia que tuve en el año 2001 con respecto a Rabbi Simón Bar Yochai, acerca del túnel o del portal de luz, de las dos esferas de luz donde él vino y donde se manifestó trayendo la Torá de los lugares celestes, leyéndola, y donde fui absorbido, volviendo de nuevo a mi estado normal y despertándome de una realidad que en estos días y siempre ha estado presente desde el tiempo en que el Creador nos estableció en este mundo y aún antes de este mundo, de este sistema. Entonces, hoy estoy bastante inquieto porque la verdad que hay que estudiar bastante. Es un tema, lo que voy a hablar hoy, bastante delicado, es muy sensible porque tiene que ver con la luz, tiene que ver y no solo con esa luz de la cual emana del sol, que emana de las estrellas, sino de esa luz primigenia de la cual en el tiempo de hoy, como en muchos tiempos, en ciertas épocas, se ha manifestado de alguna manera a estos grandes cabalistas, maestros sabios, donde se ha revelado para traer el Creador una nueva revelación, un nuevo aire, una luz que refresque y nos traiga la inspiración para conocer mucho más acerca de la conciencia del Mashiach. Porque sabemos que todo aquello que tiene que ver con la luz, con la revelación, con lo que Dios estableció al principio, cuando Él dijo, hágase la luz, y fue la luz, y vio Dios que esa luz era buena. Entonces, esa misma luz fue ocultada desde el principio y la reservó para aquellos que en algún momento, como en el tiempo de hoy y muchos otros tiempos que han sucedido, ha sido reservada para los justos, para aquellos que han decidido y han tomado la decisión de acercarse al Creador y de conocerlo muy de cerca. Ahí tenemos el caso de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, el rey David. Entonces ellos son para nosotros una clara enseñanza de la realidad, de que aparte de que tienen sus nombres, también encierran ciertas frecuencias, ciertas energías de inteligencia en las cuales también está basada el árbol de la vida. El tema que hoy estoy para tratar y que estoy tratando de anticipar un poco es acerca de una experiencia que tuve en el año 2000, que la titulé El cable de luz. Fue una experiencia que trascendió mi vida. Estamos en el 2025, julio 10 de 2025. Y la verdad que esa experiencia cambió mucho mi vida, la transformó mucho, porque cuando les hablaba del tema del Rabí Simón Bar Yochai, en el 2000, o sea, un año antes, tuve esta experiencia. Pero si retrocedo un poquito más atrás, en el año 98, 99, tuve una experiencia donde en un sueño, estando en Orlando, en Estados Unidos, después de servirle al Creador por un tiempo, casi un mediodía, tuve un sueño donde me encontré en un camino angosto y habían tres hombres sentados vestidos de negro con sus kipot grandes. Hoy sé que eran tres rabinos, era un Beit Din, del cual traté de hablar con uno de ellos y me dio un código, me le acerqué al oído y le dije, necesito hablar con usted. Y él me dijo en mi oído, él se acercó a mi oído y me dijo, todavía no porque falta este tiempo, no lo voy a decir ahora, es parte de todo el proceso o del medio o del caminar del proceso, porque mucho antes hay otras revelaciones que tienen que ver con todo este proceso, que en el libro que estoy escribiendo lo narro en su cronología, tal cual como se reveló en el tiempo, las fechas y todo. Pero quiero partir de esta base porque vamos a ver algo que trasciende el mundo físico
y entramos en el mundo espiritual donde también hubo participación de un Beit Din, donde me dan una clave, me dan un código y me dicen de que todavía no es el tiempo de hablar conmigo, que falta cierto tiempo para que nos volvamos a ver. Y pienso que son todos estos acontecimientos que han venido pasando y que al día de hoy, gracias a Dios, casi 25 años, he logrado entenderlo, captarlo, disfrutarlo, deleitarme, porque más que un simple proceso es parte de nuestra vida, de nuestra fragmentación como alma en la cual cada uno de nosotros va a recibir esa revelación del Creador. Así que después que estos hombres, estos rabinos, este Beit Din me habló sobre el tema, eso fue en el 99, 2000, y en el 2000 tuve otro sueño que ya se los estaré comentando porque ha sido una preparación. No crea que eso que sucedió de haber visto a Rabbi Shimon Bar Yochai venir de un túnel, de un portal de luz, ya van a ver ese portal de luz que es realmente y de dónde viene todo eso, porque no ha sido algo casual, no fue algo porque de pronto yo lo quise tener, creo que fue un plan de Dios para este tiempo moderno, para esta modernidad y de cómo nosotros debemos de asumir esa posición de pronto de muchos cabalistas, de maestros como Ranjal, como Abraham Abulafia y muchos que han traído la cábala hasta el día de hoy y el Eterno nos está dando un buen sabor y unas buenas manifestaciones de su luz, una buena comida para poder en el día de hoy disfrutar de este alimento tan grandioso, tan maravilloso que el Eterno nos tiene preparado para aquellos que le amamos. Si tú le amas, tú también participas de ese banquete. Todos tenemos el derecho, pero también tenemos el deber, el deseo que haya en nosotros de acercarnos al Creador. Así que después de estar con estos tres rabinos, pero uno solo fue el que me habló, el que estaba del lado derecho, y me habló a mi oído derecho lo que me dijo. Pasado casi unos meses tuve otro sueño, donde Hashem, el Eterno, se me revela y me hace ver en el cielo un lienzo abierto, templado en las cuatro puntas. Pero dentro de ese lienzo, un lienzo en blanco, él empieza a escribir el tetagrama, las propias letras de su nombre. Es lo que más me impresiona hoy porque cuando soñé eso fue en el 2000, año 2000. El hecho de haberles dicho en el video pasado de que en el 2020 fue cuando tuve la experiencia de encontrar la revelación de otros sueños que había tenido, fueron como amarrándose todos estos elementos en los cuales está formando realmente una luz de información concreta que tiene que ver con los senderos del árbol de la vida. Así que en esta experiencia pude darme cuenta al día de hoy, pasado estos 25 años, que es el momento en que estoy hablando de este tema, porque la verdad que le digo algo, llevo más de un mes tratando de comentar estas experiencias, pero algo me ha detenido, algo me ha hecho esperar y la verdad que hoy tengo más argumentos, más estudios, porque creo que se están revelando muchos más materiales del cual nosotros desconocíamos. Y como les he dicho, un amigo mío, él me dijo, Federico, que él es cabalista, me dijo, hombre, a ti te han revelado, te han dado senderos claros y ahora tienes que estudiarlo para que tú puedas ir comprendiendo qué fue lo que te estaban enseñando, lo que te querían decir. Y al día de hoy ya interpretando y decodificando las letras hebreas, la gematría, estudiar el Zohar, estudiar la Cábala, el Sefer Yetzirah, me ha ido dando una luz mucho más amplia hasta el día de hoy. Entonces, eso de las letras, él me mostró cómo se formaban las letras. Ese es otro video que vamos a tener más adelante, pero quiero darles ese orden para que ustedes vean de que no todo es que apareció de repente, que todo apareció en un momento y porque la gracia de Dios y porque Él es bondadoso, automáticamente Él te va a dar algo. Pienso que hay un proceso. En mí ha habido un proceso muy duro
como lo ha habido en muchos. Y creo que parte de esto es el sufrimiento, las pruebas, es una forma de poder liberar el alma cuando tenemos esta serie de situaciones. Entonces, después de ese sueño de las letras, que ustedes van a ver después que es el mismo nombre que él me está revelando, como si él lo escribiera de su propia mano, y él lo crea desde la humedad, y veo cómo se forman las letras y todo. Ya le estaré explicando sobre eso. Entonces, después de ese sueño, de esas letras, es cuando al otro año, en el año 2001, es que tengo la revelación del rabino Arbel Goslan. Entonces, entre el 2001 y el 2000, después de la revelación del lienzo, de las letras del tetagrama, es cuando tengo el sueño que le he llamado el cable de luz. Me he encontrado con sorpresa al haberle colocado ese título. Recuerden que eso fue en el año 2001, estamos en el año 2025. En el año 2020, cuando empecé a descubrir la Cábala y empecé a encontrar el Zohar en el 2022, con Rabbi Simón Bar Yochai, empecé a entender por qué ese acercamiento y por qué el Zohar y por qué Rabbi Simón Bar Yochai, por qué Rabbi Elazar y sus compañeros, y creo que estaba como que formando parte de él, integrando ese equipo de estudio del Zohar, de la Cábala, porque me estaba dando las interpretaciones, las revelaciones de aquellos senderos de las cuales había estado recibiendo de parte de Dios a través de esa luz primigenia, como le llaman, la luz tenue, pero esa luz se activa. Yo te voy a explicar algo de parte del proceso que tuve, pienso que debo de decirlo, pienso que también Rabbi Simón Bar Yochai tuvo un momento, y muchos de nosotros también, en querer decir las cosas que nos están sucediendo, que vienen de parte del Creador y que nos van a dar realmente un crecimiento y una edificación, y que tenemos que bajar todas aquellas revelaciones, todos estos sueños, estas visiones, para poder organizar y estabilizar nuestro árbol de la vida, y que la Sefirot, como dice el rey David, como doncellas, puedan alimentarse bien de la luz y nos puedan alimentar en nuestras virtudes y en nuestras cualidades como personas y ser mejores cada día. Entonces, entrando en materia, era el año 2000, era como a mediados, finales del año 2000, me encontraba en mi casa. Me acuerdo que en ese momento estaba pasando muchas dificultades, pasaba por un proceso muy fuerte y estaba conociendo del judaísmo, pero quería acercarme mucho más a Dios, acercarme al Creador de tal manera que le pedía, porque trataba de hacer el Shabbat, trataba de hacer muchas cosas y me era imposible porque había cierta oposición dentro de mi casa. De eso no voy a ampliar, de eso solamente les comento el por qué a veces creemos que cuando nos suceden cosas son negativas. Pienso que son para bien, porque cuando tú le clamas a Dios y aquellas cosas que tú no puedes hacer, como les conté en el video anterior de la Torá, de cómo quería conocer la Torá. Yo no la conocía, la vi en el año 99 con un amigo en 98 en una sinagoga en Estados Unidos, y luego Dios me dio la bendición de verla y que la leyera Rabbi Simón Bar Yochai en ese sueño que ya narré en los videos anteriores. Entonces, yo me encontraba en mi casa, esta experiencia que he llamado el cable de luz, estaba en mi casa en una situación bastante difícil. Mi casa la casa donde vivía era una casa de varios niveles, pero me encontraba en el nivel medio, donde dormían mis hijos, los varones, porque mi hija dormía en otro nivel. Y mis hijos varones estaban durmiendo dentro del ala de la casa hacia la derecha. Ese fue un día que eran como las 5:30, 6 de la tarde. Me encontraba caminando pensativo, todas estas cosas que no podía hacer, de cómo podría alcanzar a hacerlas, de la dificultad de poder expresarle a Dios el deseo de cumplir lo que Él quería o que lo que Él quiere que nosotros hagamos y que está en la Torá. Ante ese gran deseo,
sucedió algo que me dejó realmente impresionado, porque ese día, caminando en el estar de las habitaciones, sin entrar en las habitaciones de mis hijos, yo estaba mirando sus habitaciones, pero en el estar en el corredor de esas dos habitaciones que eran grandes, de pronto siento como si algo me toma, como si algo me, ¿cómo lo podría llamar? Me abdujera, como si algo dentro de mí me empezara como a embriagar, me empezara como a adormecer. Luego sentí yo mismo, literalmente, no veía nada, no veía a nadie, pero me fueron llevando al cuarto de mi hijo Pablo. Él dormía solo en ese cuarto. Me han llevado a ese cuarto. Yo me acuerdo que estaba sin camisa. No sé por qué, creo que hacía calor, pero sentí que me tomaron totalmente. Me acostaron en la cama. Cuando estoy acostado, siento un mareo y quedo en un sueño profundo. En ese sueño profundo veo que mi alma sale de esta parte del cuerpo, del pecho, ella se asoma. Y mi alma, puedo ver con mi alma mi cuerpo físico acostado en la cama. Pero cuando miro hacia el frente, veo que hay como un bloque oscuro, pero de ese bloque oscuro viene como algo, como un cable parecido a una serpiente muy delgada, un cable de luz, algo que venía así y traía en la punta del cable, tenía una puntica de luz. Cuando yo veo que él se va acercando, veo que me están acomodando todo antes de que llegara el cable. ¿Qué es lo que ocurre? Las piernas quedaron totalmente cerradas, los brazos todos cerrados, quedé completamente como cuando a una persona la colocan dentro de un ataúd, o sea, me cerraron todos, brazos, piernas y quedé en una sola posición en L o una I. Total, brazos pegados al cuerpo, los pies pegados todos juntos, cuando de pronto veo que viene ese cable y en el sentido inverso a la manija del reloj, ese cable empezó a girar en mi cuerpo. A través de mi alma que había salido, yo podía ver cómo ese cable giraba y entraba en mi cuerpo, entró por los pies, por los talones, entró por los pies, giraba, pasó rodilla, pasó cintura, pasó todo y llegó hasta mi cabeza arriba de la coronilla, lo que llaman la corona, y luego el cable dio una vuelta al revés. Y eso comenzó a suceder que empezó a aumentar su velocidad en esa segunda vuelta que hacía, ya bajando porque ella subió y cuando ella baja, que llega de nuevo a los pies, ella me hace como una especie de escaneo y viene en forma de espiral. Pero con esa punta de luz, que ya no se ve la punta de luz, sino que entonces empieza el cable a girar. Cuando ya llega al pie, ya ha girado bastante y luego se devuelve de nuevo. Si miramos una vuelta doble, subida y bajada como una vuelta, ella vuelve de nuevo, en una segunda oportunidad sube y baja como una segunda vuelta, entonces ella sube y cuando sube ya va con un zumbido fuerte que llega hasta mi corona de mi cabeza, luego vuelve y baja y veo cómo se ancha, cómo se dilata ese cable de luz, porque el cable es un cable donde la luz está oculta, donde ella, a la medida que la espiral se va girando en el cable, a lo que se expande la luz, porque es como si esa chispa se comenzara a encender y entra en una velocidad, pero impresionante, y la fuerza electromagnética es fuertísima. Entonces, cuando ya yo veo que llega otra vez hasta abajo, que ya son dos vueltas, o sea, sube y baja es una, vuelve, sube y baja otra, son dos vueltas, pero en la última, cuando llega a los pies, ella se eleva como cuando se eleva una serpiente, o tú ves como cuando un torero eh, va a hacer su último momento de la faena, que va a colocar la espada para la estocada. Así vi cómo ese cable se elevó, literal, se elevó y se puso así como, y se elevó y se colocó así en diagonal. Y cuando yo estoy mirándolo, porque lo estoy mirando a nivel del alma, y ahora también vi
a nivel de mi alma, vi cómo mi cuerpo físico pasó por ese proceso, yo le llamo un escaneo, o sea, me escanearon todo. Entonces, cuando ya se eleva a la altura de los pies, que fue por donde entró, que es la última que ella da, sube y se me lanza como una espada sobre el diafragma. Sobre el diafragma, cuando esa luz se mete aquí, el cable se mete aquí, se produjo un estallido de luz muy fuerte. Había hecho contacto con la chispa de mi corazón, con la chispa. Todos sabemos que somos energía, todos tenemos chispas. En el corazón tenemos una chispa. Y pienso que a lo que tocó el diafragma, se generó una explosión tal que todo alumbró, donde ya, cuando mi alma trató de ver, porque yo seguía viendo todo, cómo trataba con mi cuerpo, cómo se movía el cable, cómo se expandía la luz, todo eso lo vi. Entonces, cuando todo eso sucede, que se clava como una espada en el diafragma, eso explota de una manera tal que surge una luz blanca, brillante, resplandeciente, donde sigo viendo, me permiten ver lo que estoy viendo con mis ojos abiertos del alma. Ya había terminado de ver todo lo que estaba sucediendo a nivel físico. Luego veo cómo ahora estaba estallando, estaba generando una luz fuerte al chocar esas dos luces, la luz superior con la luz inferior o la luz del corazón, generaba una gran luz que me envolvió todo, donde yo dejé de ver mi cuerpo, donde ya no me veía yo mismo. Simplemente era como si mis ojos quedaran viendo la luz. Pero lo más sorprendente es cuando de pronto mi alma, ella sale de mi cuerpo envuelta por esa luz. O sea, mi alma, perdón, mi alma, si no es por esa luz, por todo ese proceso que realizó a mi cuerpo, yo le llamo de purificación, de santificación, te estaremos ampliando un poco más eso adelante, porque ese es un proceso anterior a la luz para poder derramarse como se derramó y que sacó mi alma de tal manera que me llevó a otra esfera, a otra dimensión, mucho más amplia, más elevada. Entonces, cuando ya yo me vi que salí de mi cuerpo, me elevé como a 50 metros. Yo me veía blanco, como transparente, lleno de luz alrededor, como una esfera de luz cubierto toda el alma. Estaba como conectada entre el abdomen y el ombligo, estaba conectada, pero ella cuando salía en el nivel de mi rostro, o sea que ella no quedaba directamente del ombligo o del plexo, sino que quedaba a la altura de mi cara, de mis ojos. Cuando ya es algo que veo así, que ya quedo flotando, que estoy en el aire viendo todo y veo cómo despido luz por todos los lados, es cuando veo de pronto la figura de un hombre inmenso que cubría el universo. Yo le he llamado el hombre del talit. Tenía la figura de un hombre. Y ese talit era un talit inmenso. Era un hombre grande. Y los sipsiyot, o sea, ustedes saben lo que son los sipsiyot, lo que tiene el talit en cada punta de cada lado del manto. Y esos sipsiyot, los sipsiyot, eran grandísimos, eran como cuerdas, y venían los nudos, los 5 venían amarrados todos, pero era algo inmenso de acuerdo a la estatura que él tenía. Se pueden imaginar. Cuando lo miraba, veía que esos sipsiyot, y lo miré hacia abajo, llegaban como hasta los tobillos. Es algo que yo de aproximación, pero no le veía sus tierras, se veía como algo transparente, algo como vidrio, como cristal, pero era transparente. Cuando yo veo todo eso, veo que este hombre del talit, del talit sale porque él está de espalda, yo lo veo de espalda. Cuando lo estoy viendo de espalda, escucho cómo del talit sale una voz, o sale su voz, elevando unas plegarias, pero hacia el cielo, pero elevadísimas en hebreo, como unos cánticos elevados,
donde escuchaba esa voz, pero también podía ver que frente a él había una camilla donde algo estaba envuelto en la camilla. Era como un manto blanco brillante, resplandeciente, lo podía ver. Y cuando lo vi, dije, ese soy yo, aunque yo todavía estaba elevado sobre mi cuerpo, amarrado al plexo, al ombligo, estaba y vi que lo que estaba allá, eso era algo que era mío. Fue lo que percibí en mi alma, lo que yo vi. Y toda esa luz que me rodeaba, pues también era forma de revelarme aquello que no podemos ver con los ojos de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestros sentidos humanos. Estaba viendo otro nivel. Y vi cómo hacía las plegarias a ese ser que estaba adentro. No lo vi porque estaba envuelto, pero sabía que ese que estaba ahí era yo. Cuando de pronto, cuando él estaba rezando así, de pronto vi que de esa camilla donde estaba envuelto, lo que estaba envuelto, ahora sé qué es lo que es, y que percibía que era yo. Vi que salió de allá y cuando estaba elevado, esa, esa, esa alma que estaba allá, que se había creado, que había gemido, que había hecho la plegaria, este hombre del talit, llegó hacia donde estaba mi alma elevada y se metió en mi alma de tal manera que mi alma como que se fortaleció y mi alma se desprendió del cuerpo, del ombligo y donde estaba el alma, el nefe o la atada. Ahí me desprendí todo. Cuando ya me desprendo, yo empiezo a volar. Cuando empiezo a volar, me dirijo hacia el hombre del talit, pero cuando ya lo veo a él, ya él no está de espaldas, él está de frente. Él mismo se ha colocado de frente. Pero cuando ya estoy cerca de él y trato de observarlo y verlo, es cuando entonces, y miro hacia abajo, donde vi los sipsiyot, de todos esos sipsiyot, sí, se había formado una sola borla en unidad. Los 4 sipsiyot los hizo uno solo, los amarró todos, o sea, solamente vi fue la borla, que cuando voy volando hacia él, la borla era como el punto de entrada para poder entrar hacia donde estaba él con el talit puesto, que cuando ya yo lo veo, él empieza como a quitarse el talit, como a desenvolverse del talit. Cuando empiezo a ver todo eso y traté de ver sus pies, no vi nada, no veía nada. Cuando ya voy mirando hacia arriba, que quiero verlo, quería verlo, cuando ya yo voy viendo, veo que se está desenvolviendo el talit, se va expandiendo por todo el universo. Voy viendo que las estrellas, veo los planetas, todo estaba envuelto en el talit, en él, en esa figura de hombre. Entonces cuando ya me acerqué, que traté, que empecé a volar y estar debajo y dentro del talit, porque el talit flotaba, pasé por la parte de la borla, que se había convertido las 4 sipsiyot en una borla, pasé. Luego empecé a volar y a sentir que estaba con el alma de las almas, con el Creador. Era algo único, era algo que no tengo palabras cómo expresar. Una delicia, era algo hermoso sentir ese amor, esa paz que hay dentro de esos niveles de Axilut, de las emanaciones del pensamiento de la divinidad. Y pude experimentar que luego de que estaba allí, que estaba cerca de él, yo seguía viendo desde el lugar que estaba acá, que aunque mi alma estaba allá, desde este lugar, podía ver cómo estaba mi alma cerca del hombre del talit, que se empezó a notar, era el universo, a desenvolver el talit. Estuve debajo del talit, todo eso, y de pronto llegó un momento en que ya yo me veía desde acá, pero también me veía cuando salí debajo del talit. Entonces me vi corriendo hacia la derecha
Cuando me vi corriendo hacia la derecha, y cuando ya llegué a la derecha, ya sí me vi yo mismo y me vi que había, estaba entrando en un portal de luz, en un portal de luz blanco, resplandeciente, brillaba, era como de una forma redonda y alumbraba y botaba como rayos por los bordes, pero eso no tiene medida, eso es algo que de pronto uno lo ve porque te permiten verlo en esa forma, pero eran como si pudiéramos decir que hay túneles, por decirlo así, de luz por donde se transita. Entonces cuando de pronto que salgo corriendo hacia la derecha, veo que la luz empieza a alumbrar y me va metiendo hacia el túnel o hacia, no túnel, una puerta de luz. Entonces me hacen quedarme quieto al borde o adentro del túnel, más bien adentro del túnel, pero la intensidad de la luz estaba más fuerte adentro. Se intensificaba la luz. De pronto, estando allí de pie, una voz salió como de trompeta, una voz como de shofar, que me dijo 3 veces, uno primero fue lento, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Fueron 3 veces. La primera salió dentro de mí. La segunda fue el contorno o el entorno y la tercera tomó los 4 ángulos de la tierra y el cielo y todo empezó a temblar. Todo temblaba. Temblaba cielo, temblaba tierra, temblé yo, todo temblaba a esa voz que sacudió todos los cielos, porque fue una sacudida. Era como conectando los Shabbatot, el Shabbat de arriba con el Shabbat de abajo y mostrando la realidad de lo que es el Shabbat en nuestros días, que va mucho más allá de que sea un día, sí, lo celebramos y lo guardamos, pero también el Shabbat tiene que ver con el estado de conciencia que debemos de tener todos los días, que ojalá todos los días viviéramos Shabbat. Por eso cuando salimos de Shabbat, que guardamos el Shabbat, siempre esperamos de que todos los días, pasando el Shabbat, sea el primer día de Shabbat, el segundo día de Shabbat, el tercer día, no después, sino de Shabbat, porque todos los 6 días están en o dentro de Shabbat. De acuerdo a cómo guardemos el Shabbat, así vamos a tener los días de la semana o los 6 días de la creación. Entonces, esta experiencia que tuve de esa luz, de ver el portal, de ver todo esto y de pronto la luz me absorbió de nuevo y me desperté. Cuando me desperté, yo decía, ¿cómo fue esto? Porque fue tanto en el aspecto físico que ese cable, como le llamo, tomó mi cuerpo, porque ya le dije, me tuvieron que centrar en la cama, me durmieron, entré en un sueño profundo y ahí entró ese proceso, yo le llamo de escaneo, era totalmente en espiral, comenzó por los pies, le llamo una vuelta porque es doble, de los pies a la cabeza, subió y bajó una segunda vez, subió y bajó otras 2 y la última, que fue el pedacito que quedaba, que cuando ya estaba cargada todo ese cable de esa luz, porque lo que hizo el cable y los giros en el espiral, era como cogiendo esa chispa que estaba en la punta y dentro del cable, era lo que lo activó, fue lo que lo activó y lo dimensionó a tal punto en que se cargó tanto que cuando me conectó esa punta del cable al lanzarse sobre el diafragma, generó esa explosión de luz. Y fue más que una explosión de luz, fue la manifestación de la gloria de Dios, del mismo, tratando con cada uno de nosotros, donde podemos experimentar de que tiene que ver todo esto con su presencia, con el amor, con todo un evento, si le podemos llamar, y creo que sí, porque somos la esposa, él es nuestro esposo, o la novia y el novio. Creo que esto es una situación en la cual experimenté muy tan real. Imagínense, han pasado
25 años. Y hoy estoy apenas tratando de hacer este comentario, tratar de decirles esta experiencia. Y ya llevo como un mes para poder hablar sobre esto porque decía, bueno, ¿cómo, en qué manera voy a tratar de explicarlo para que mis amigos, todos aquellos que estamos, y yo sé que todos estamos en esa búsqueda de acercarnos al Creador, pudiera encontrar algo que sustentara todo esto? Y le doy gracias al Creador porque fíjate que en estos tiempos están saliendo unos materiales ya del hebreo al español y ya me encontré unos textos escritos por el Ranjal, por el rabí Moshe Haim Luzzatto, que habla sobre los conceptos de la Merkabah y acerca del Mashiach. Y me parece interesante porque esta experiencia, al cual le llamé el cable de luz, ahorita se los voy a leer para que ustedes vean cómo el rabí Rajal, el Rajal, describe lo que llamo cable de luz. Él lo describe como la envoltura del sol. La envoltura del sol. ¿Qué representa el sol? La conciencia divina. Habla de un envoltorio que Dios se oculta, que Él no se deja ver para poder acercarse a nosotros. Y por protección, porque cuando Él hace eso en nosotros no hay nada de la oscuridad del mundo, del Sitrahara, de todo esto, que intervenga. Esto es algo directo con el Creador. No hay ninguna intervención de ningún ser. Cero, cero, cero. Todo es luz. Yo le llamo que esto es un parsuf. Un parsuf es un evento completo del Creador, llevándome a un sendero, a un nivel de encontrar lo que hasta ahora, con el tiempo, en 25 años, o en mis 68 que tengo, y que desde los 5 años me entregaron algo que lo puedo llamar como un paquete, y que esos que me dieron a los 5 años, mirándolo al día de hoy, es lo que me han entregado, y ya lo diré al final o más adelante en otros videos que estaré explicando todo esto. Por eso les decía que no es algo casual lo de Rabbi Simón Bar Yochai. ¿Qué encontré? Que ese mismo portal de luz que tuve en el año 2000, porque era el portal de luz del Shabbat. Ahora, si tú miras bien, cuando vi lo de Rabbi Simón Bar Yochai, en el momento que lo vi, pasó no un año, pero pasaron 22 años sin saber quién era ese hombre y ese hijo del cual lo llamé los dos rabinos. Hoy puedo decir con tranquilidad y con seguridad y bendigo y el santo bendito sea Él por estas experiencias al tiempo, al día de hoy. Porque Dios no ha cambiado. Es el mismo de siempre. Él es Asher, Ajie, Asher, Ajie. Seré el que seré, el que siempre ha sido, nunca dejará de ser y lo será para nosotros por toda la eternidad. Entonces, voy a leerles unos comentarios, una especie de comentarios fraccionados de esa luz que logré ver, bueno, no fue ver, porque es que la luz me llevó, me transportó, trató conmigo, me sacó el alma, imagínense, eso es algo que trascendió mi vida. Pero Dios fue tan bueno que después de todo eso de eso que yo he experimentado, pasé por pruebas difíciles, hasta el 2020, como les dije. Ya en el 2016 comencé a coger fuerza, ya en el 2020 tuve esa revelación, y como les dije en el video anterior, que era el ángel Uriel, esa fuerza de Dios que se me ha revelado desde los 5 años y que me ha llevado a tener todas estas experiencias, y que siempre Uriel va en la carroza, él va de frente.
A la izquierda va Gabriel, detrás va Rafael y a la derecha Mijael, que nos guarda, que cuida al pueblo de Israel. Entonces, ahí se forma una Merkabah, se forma todo un evento donde hay protección, donde está la vida, donde realmente baja el alimento, los paquetes de bendiciones que Dios tiene para su pueblo, para aquel que se acerca. Entonces, me encontré también de cómo esa experiencia del cable tiene que ver con la Merkabah, tiene que ver con la elevación. O sea, Dios a muchos les está permitiendo tener esta experiencia. Escúchame, ahorita lo vamos a leer y vas a ver que todo esto que está pasando es una realidad. Le doy gracias al Eterno por tener este material, porque también vamos a encontrar qué pasa a aquellos que aún no se revelan a nosotros y que ya hay otros que se nos han revelado, como Rabbi Simón Bar Yochai, cómo ellos que están vestidos de esos cuerpos de luz, vuelven y obtienen y bajan en los cuerpos con sus rostros de una apariencia física, estando en el nivel del espíritu, del alma, y se nos acercan para hablarnos y traernos unos mensajes. Eso es una realidad. Y ahora más que he encontrado en todos estos estudios, y me he dado cuenta que realmente Hashem me ha permitido, bendito sea Él, su misericordia, creo que no lo merecemos, no lo merezco, Él ha sido bueno. Y para que todas estas experiencias en el día de hoy, año 2025, y que todo eso empezó del 98, en el año 2000 fue la luz que entró, y es la que nos va a permitir que aunque estemos en este sistema todavía, esa luz ya nos enseña de que hemos entrado en un proceso donde no solamente tú eres conocido en este mundo, sino que a lo que nosotros hemos llegado a esos lugares, ya queda la imprenta, la impronta, el sello, donde estamos codificados, que estamos volviendo de nuevo a la luz de donde hemos venido, a la raíz. Entonces quiero leer algo sobre este tema para que podamos entenderlo un poco más, porque tal vez te puede suceder mañana, o ya te sucedió, o te están pasando cosas muy fuertes. Y eso del cable, lo vamos a ver que también Ranjal lo llama la envoltura del sol. Y vamos a darnos cuenta también que cuando, y lo voy a hacer abreviado, cuando pasó lo de Caín y Abel, vemos que hay muerte, pero al mismo tiempo comenta la Cábala que los dos de alguna manera haya presentado una ofrenda buena y el otro no buena. En ambos había de alguna manera la envidia. Y esa envidia, de alguna manera, es aquella luz que existía al principio, se fue bajando su intensidad. Y cuando ella viene de esos lugares, como sucedió en mi caso, porque yo pude ver que el cable que venía como de un bloque oscuro, pero venía como atravesando los cielos, venía como atravesando mundos, y me estaba como buscando, me estaba rastreando. Vamos a usar los términos. Y así fue cuando llegó, yo estaba ya acostado, me habían acostado. Ahí encontré también quiénes son los que se encargan de todo eso. Hay un proceso. Esto no es nada fortuito, no es nada gratuito. Es algo que tiene un proceso donde el Creador ve tu corazón. Mira lo más profundo, porque Él no mira la apariencia de nosotros. Él no va a mirar qué tienes, qué no tienes. No, el deseo. Como lo que hoy Él ha hecho en mi vida. Él ha otorgado, me otorgó de su luz, de su bendición. Y hoy quiero otorgar, quiero dar. Quiero estar en el nivel de otorgar para otorgar. El término de Cábala significa lekabel en hebreo, recibir. ¿Qué estamos recibiendo? En mi caso,
Puedes recibir muchas cosas, muchas cosas. En mi caso recibí ese cable, como lo he llamado, pero más que un cable, es un, vea lo que les voy a decir ahora, es un cable de oscuridad, no es un cable físico, no es un cable como el que conocemos en este sistema, no. Si ustedes han oído hablar algo acerca de del disniuta o conocen algo sobre la lámpara de oscuridad, entonces creo que todo eso tiene que ver parte de ese proceso hasta donde esa lámpara está estirando, hasta donde esa oscuridad va a llegar, envolviendo la luz para el Creador acercarse a nosotros. Que no haya ninguna interferencia de algo que vaya a tachar, ni a quitar, ni a opacar la luz, porque esa luz que Él trae es una luz intensa, es una luz fuerte. Y tenemos que preparar nuestras vasijas. ¿Por qué? Porque es lo que se le llama el refinamiento. Y entre más te refines y hagas lo que tienes que hacer con el Creador, de acercarte, levantarte de madrugada, en Hazot, hacer todo eso. Desde que me encontré con este en el 2020, me levantan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y no hay forma de que me quede quieto, porque sé que el Eterno ha abierto las puertas del palacio del Gan Edén, y Él espera que sus niños, sus hijos, subamos. Mira qué experiencia linda me ha permitido conocer, porque lo vi a Rabbi Simón Bar Yochai. Yo le vi el rostro a su hijo, a Rabbi Elazar, le vi todo, el talí puesto, todo lo que he visto en mis sueños, en las revelaciones con los ojos abiertos, ha sido con la casa de Israel. No tengo otra cosa que decir, es con Israel. Entonces, ¿a qué te quiero llevar? Que limpiemos nuestros corazones. Entre más podamos limpiarnos es mejor. Eso te lo voy a decir otro día, de alguien que me lo dijo, y de la forma en que me trató y cómo me lo dijo. Se lo voy a hacer creo que para la próxima video, si Dios lo permite, porque yo tuve un encuentro directo, una invitación. Bendito sea el nombre de Dios, del Mashiach. Ya me estoy abriendo, no quería hacerlo. No quiero que estas perlas vayan a hacer con ellas lo que ustedes, antes de que digan algo, que quieran decir algo, piénsenlo. No hablemos a la ligera. Retengamos nuestra boca y nuestros comentarios, y primero cerciórate que si lo que estás pensando, lo que estás diciendo, se te puede volver en tu contra. Me he dado cuenta que esta luz, aún para uno mismo, o es para bien. Por eso hay muchos comentarios de sabios, de entendidos, de cabalistas, que hay mucha gente que pide luz, pero que no estamos preparados para recibir tanta luz. Mucha gente queda colgando y no baja la luz. Pero es que esa luz tiene que ver con nuestras cualidades, tiene que ver con las sefirot, con las doncellas, donde disfrutamos y buscamos el equilibrio en cada sefirá. Y qué lindo cuando estamos caminando como caminó Rabbi Simón Bar Yochai, y muchos ya están comenzando a caminar y otros quieren caminar, y queremos caminar junto con el Creador. Entonces, creo que es tiempo donde de verdad decir, yo quiero conocerte, quiero hablar contigo, Hashem. Lo hagamos de corazón. Porque mira, lo más allá escondido tuyo, allá adentro, Él lo sabe. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no me he portado bien en muchas cosas que yo he hecho en mi vida, pero Él sabe allá adentro hasta dónde puede dar y no puede darme. Así Él te conoce a ti. Así tú digas lo que digas. Y si algún día has hablado de Él mal, por eso te digo, no comentes nada a la ligera. No podemos tomar actitudes agresivas o de desmentir
porque esto parece ciencia ficción. Y esto es parte de que lo que para muchos hablan de arrebatamiento o de que un día Dios nos va a llevar. Dios nos va a permitir, y si Dios lo quiere a ti y a cualquiera como lo ha hecho conmigo, de ver cómo es ese levantamiento, de cómo es, estando en vida, experimentar esto, porque vuelvo a mi cuerpo, vuelvo a mi vida cotidiana, pero sé qué es lo que hay detrás de toda esta luz. No es simplemente una luz como que tú encendiste el bombillo y me prendió el cuarto y puedo ver todo lo que hay alrededor. No, esta luz, mira que me reveló y te lo voy a decir enseguida. Sacó mi alma como una esfera de luz. Me elevó a los niveles de Asilut. Me permitió ver a Hashem. Él era el que estaba envuelto en el talit. Me permitió ver el que estaba envuelto en la sábana, que él le hacía plegaria. ¿Sabe quién era ese? Te lo voy a decir ahora y por qué el Eterno me permitió. ¿Y qué fue lo que me llevó a conocer a Rabbi Simón Bar Yochai? ¿Sabes cuál es la clave? La esencia de la raíz. Sí, la raíz fundamental fue de que aquello que había sucedido con el hombre del talit, había del que estaba en la sábana, envuelto, esa sábana blanca, pura, era una sábana, era un lino fino. Era, óigame lo que les voy a decir, después de 25 años, ¿sabe lo que Dios había hecho? Me estaba entregando mi alma adicional. Esto sí que te cuento que es algo que no lo esperaba. Y poder entender esto que les estoy comentando ahora del alma adicional, porque tú lo vas a encontrar en los textos, lo vas a encontrar en la Cábala, que Hashem en el Shabbat nos da un alma adicional. Y Él me permitió ver de Él mismo cómo hacía la plegaria, que se elevaba mucho más pidiendo por esa alma y cómo se incorporó a mi alma que estaba allí viendo todo. En ese momento todo sucedió. Por eso les digo, esto es más que una luz. Estos son eventos que están pasando que no lo vas a ver nunca con tus ojos físicos. Bueno, al menos que Él pueda permitir abrirte los ojos y ver más allá de los ojos físicos. Pero esto que he visto, no podremos verlo. ¿Por qué? Porque estamos muy acondicionados a muchas cosas emocionales. Y Él cuando nos saca de esa manera, por eso Él tuvo que hacerlo con ese cable, por decirlo así, de esa manera para poder escanear y liberarme el cuerpo primero. Me liberó tobillo, rodilla, órgano, hígado, corazón, cerebro. Todo ese proceso surgió. Ahí hubo todo ese proceso. Por eso es que logro, gracias a Él, que mi alma salga como una esfera de luz amarrada al cuerpo, que luego cuando el alma adicional viene donde mí y se mete en mí, yo puedo desprenderme y salgo volando hacia el lado del hombre del talit de frente, como les había comentado. Entonces, esto me deja a mí un sabor hermoso. Estamos en el año 2025, estamos a julio 10, estamos casi mediodía, estamos grabando. Y la verdad que voy a leerles. Es que a veces quiero parar y quisiera que ojalá Dios permitiera, si ese es tu deseo, Dios te lo va a dar. Y te digo algo, y lo dicen los cabalistas, lo dicen todos. Hay que pagar un precio muy alto, hay que trabajar. Tú tienes que trabajar, tenemos que trabajar nuestra propia alma. Mira, Dios me ha enseñado a conocer mi alma, yo la conozco. Ya me enseñó la estructura, todo eso que te estoy comentando. Así como me conozco físicamente, Dios me ha permitido desde los 5 años a volver a la luz y dándome cuenta cómo se ha reestructurado mi alma desde el punto de vista no solo de lo emocional, sino también de lo espiritual, del espíritu. Porque acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo. Y muchos se han olvidado del espíritu. Y eso que salió de mí fue mi espíritu en la esencia con el alma. Porque podía experimentar mis emociones, pero todas controladas cuando apareció esa luz. Todo equilibrado.
sin pensamientos de ninguna clase. Por eso es una forma de el Creador refinar nuestro ser. Ahí hubo un contacto directo del espíritu del Creador con mi espíritu, con nuestro espíritu directo, una luz directa, primigenia de una chispa, que la llaman tenue, pero que se encendió, se dilató, y eso zumbaba, una cosa impresionante. Muchos cabalistas lo han hecho en los comentarios que esa luz es terrible, pero es terrible para cuando no estamos bien con el Creador. Pero cuando estamos con el Creador, que él dice, quiero darte esto, y Él viene por Él, porque, como lo digo, no lo merecemos. Me ha asombrado muchas experiencias que he tenido. Entonces, creo que es una buena ocasión para que meditemos bien lo que estamos haciendo, si hay cambios en nuestra vida, si estamos realmente haciendo lo que hacemos, que debemos de hacer, de servirle a los demás, de encontrar aquellas cosas que tal vez no las conoces. ¿Qué es lo que me hace a mí vivir en este momento? Y para muchos, encontrar los secretos del cielo. Esto que te estoy contando es un secreto. Es algo que se reveló a mi vida, pero también es a tu vida. Yo formo parte de toda estructura, de esa estructura donde todos estamos fraccionados en pedazos de luz. Entonces, mi fracción de luz pertenece también a un lugar del Adán Kadmon. Y en ese cable lo pude entender, que allí estaba haciendo una rectificación. Había un ticún con respecto no solamente a mí, sino al ticún Olán con el Adán Kadmon. Es increíble. Bueno, ahora sí les voy a dar la lectura para que podamos ver cómo en realidad todo esto ha sido un proceso donde encontré que le llamé el cable de luz, como les repito, cable de luz de oscuridad. Ojo, cuando tú veas un cable de luz de oscuridad, es donde el Creador guarda su luz. Dice que Él habita en medio de la oscuridad. No una oscuridad negativa, no una oscuridad como la que muchos se imaginan, no, no, no. Porque Él mismo, aquí en estos comentarios dice cómo Dios crea de la luz, crea la oscuridad. ¿Pero para qué? Para esconderse, para poder llegar a nosotros, porque no hay otra forma. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades, hay muchas, mira Daniel, 21 días luchando, todas estas cosas. Pero llega un momento en que el Eterno se prepara un día, no sé cómo hace, y de pronto, ¡pa!, te impresiona y te visita. Esto hace 25 años al día de hoy. La del Mesías fue en el 2009. Después te la voy a contar. Y empalma con todo esto. Por eso te decía que a mí lo que me conecta con Rabbi Simón Bar Yochai es que el alma adicional y el hecho de que me hubiesen revelado el Shabbat era que mi alma adicional estaba entrando en Shabbat también. Porque acuérdate que el alma adicional es para el Shabbat. Ahora, si tú tú guardas el Shabbat, haces tus 3 comidas, haces todas tus bendiciones, esa alma adicional va a estar ahí. Es más, he percibido que yo tengo un ibur. Un ibur es el alma de un sabio, de alguien dentro, que está terminando de hacer lo que tal vez no pudo terminarlo. Y es un deseo de estudiar y un deseo de estudiar. En esto llevo 4 años y medio, no pensé que esto fuera a suceder. Pero como siempre le he dicho al Creador, lo que tú quieras, lo he aceptado. Entonces, quiero leerte unos apuntes sobre este tema de cómo el Creador, y en los comentarios, por ejemplo, aquí dice los aspectos de la Merkabá de Ranjal. Dice, pero esta envoltura está alrededor de él y por eso sus luces no pueden llegar hasta abajo. Sin embargo, de inmediato domina el nombre Ahabá, que es el nombre del amor, de Abba Padre.
Y él saca sus ramas de Yuhei Bajei. ¿Qué fue lo que me bajó a mí? Una rama, yo lo llamo el cable de luz. Ranjal lo llama la envoltura del sol. Y ese sol no es el sol, es la conciencia divina. Son las luces que van a iluminar las luces de nuestra sefirot, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, para que seamos mejores, podamos refinar nuestras vasijas. Entonces dice, y él saca su rama de Yuhei Bajei, o sea que esa rama, ese cable, esa envoltura, es la forma en que él puede bajar para poder acercarse a nosotros, para que no vaya a haber nada en el camino que se interponga, para que llegue a ti directamente. Que fue lo que pasó cuando Caín y Abel. Cuando pasó lo de Caín y Abel, sucedió eso. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los ángeles sabían y conocían sus niveles de luz y según su género y según su trabajo. Mientras que el hombre, esa luz no alcanzaba a llegar aquí, a Malhut, a la tierra. Entonces cuando llegaba todo borroso. Por eso tú vas a ver que vas a tener sueños, visiones, donde vas a ver de una forma nítida o clara, en otra vas a ver un poco borroso. Moisés veía todo muy claro, muy nítido, profeta no ha habido como él, nítido. Y creo que en estos tiempos, ese mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y del Mashiach, que hasta si tú te lees el Midrash, dice de que antes de que Dios creara todo lo que está ahora en existencia, ya él había establecido el Geinón, el infierno, ya él había establecido la Teshuvah, el arrepentimiento, ya él había establecido al Mashiach. Entonces, hay que entender que hay una conciencia llamada Mashiach, que no está desde ahora, que también está en la chispa de nuestro corazón. ¿Por qué entendí lo que les comentaba hace poco? Porque en ese cable de luz, cuando tocó esa luz que se irradió, que se encendió, que se elevó y se clavó en el diafragma, ¿tú sabes qué más encendió? Te voy a dejar esto ya para cuando venga el próximo video. No solo encendió la chispa de mi alma, me encendió para establecerse dentro de mí el alma adicional. Conocer el Shabbatot de arriba, el de abajo. También para qué? Se me disparó, ¿sabes qué? La chispa del Mashiach. Porque todos la traemos. Y creo que eso fue lo que, y ya con esa chispa del Mashiach, con el alma adicional, con el acercarte al Creador y hacer las meditaciones con los nombres del Creador, es meterte en lugares donde nunca te has metido. Las meditaciones son muy importantes. Todo se complementa. Entonces, creo que es el tiempo de que nos demos cuenta que tenemos que elevar más nuestro nivel de amor, de conocimiento, de acercarnos al Creador, de ayudar a los demás. Un día les diré de dónde viene todo esto, porque también hubo una época en que yo le serví al Creador durante más de 25 años. Entonces creo que de ahí vienen otras cosas, no lo voy a decir ahora, pero sí creo que tú y yo, en la medida que le servimos a Dios, vamos a ganar méritos. Y esos méritos Dios te los va a retribuir, son intereses de un trabajo que Dios te ha dado, tú has cumplido, hasta donde ya lo hayas hecho. No tenemos que ser perfectos, pero si lo has hecho con amor y con verdad, Él te va a retribuir por esos méritos. Y lo vas a ver en cualquier momento en tu vida. A mí me llegaron a los 25 años después. Imagínate, 20 años. Entonces, no quiero que esto te desanime, al contrario. En eso consiste el venir a este mundo, encontrarnos a nosotros mismos, saber que Dios nos ha traído y esa luz que éramos antes que firmamos un contrato con el Creador, que podíamos hacer todo acá, que el rey David dijo que no, que él podía bajar, que no había problema, que con las mujeres, y llegó un momento en que también tuvo su problema, pero rectificó. Y lo bueno del rey David era que si él se equivocaba, él lo hacía público y reconocía su pecado. Y el Eterno lo volvía a elevar. Es lo importante. Entonces, vemos aquí, dice,
Voy a volverlo a leer. Pero esta envoltura está alrededor de él y por eso sus luces no pueden llegar hasta abajo. Sin embargo, de inmediato domina el nombre Ahabá o Aleph, Hei, Bab, Hei. Y él saca su rama de Yud, Hei, Bab, Hei, bendito sea. Y llegan hasta donde alcanzan, donde está tu nivel, tu deseo, tú, en tu deseo, en tu luz que tú tienes, en la intensidad de la chispa, tú vas a traer esa luz y te va a conectar contigo, se va a conectar. Tú también tienes la capacidad de atracción de la luz, de la chispa primigenia, llámala tenue, porque él cuando la baja, la enciende acá abajo y nos da una luz increíble, una sabiduría, un entendimiento de las cosas y nos va a enviar profetas, nos va a enviar todos estos estudios. Les digo algo, que han abierto mis ojos, porque me he dado cuenta que todo lo que he visto está escrito. No hay nada que tenga que inventar. No hay nada que voy a crear una religión propia, ni no, al contrario, yo no sé ahora mismo, no sé nada de esos vestidos. Esos vestidos me los quité hace tiempo. Y ahora solo quiero ponerme los vestidos y las luces del Creador. Los vestidos de la santidad, de la pureza, de servirle, de ser mejor persona. Entonces, creo que es algo interesante todo esto. Ahora dice, ven y mira, Amalek el malvado obtiene todo su poder de esta muralla, la que vio oscura que le comenté, que es la causa del olvido de la Torá en Israel. ¿Por qué esa muralla? Porque es oscura, porque no puedes ver, porque de esa misma oscuridad de la muralla es donde viene el cable, es donde viene la sabiduría que se esconde. Entonces él aprovecha a decirte, como le hizo al pueblo de Israel cuando estaba Moisés en la entrega de la Torá, que estaba arriba y llevaba pocos días, horas para que llegara. ¿Qué les hizo ver el Satán? En el Midrash dice de que los hizo ver que Moisés venía en un ataúd. Los hizo ver que Moisés estaba muerto. Y por eso fue que los engañaron los Rap y Aarón permitió que se edificara el becerro. ¿Y qué hizo Moisés? Partió las tablas. ¿Cuáles son esas tablas? Estas que estamos estudiando ahora. Esto es lo que le entregó Moisés luego de partir de este mundo, y el profeta Eliyahu, que no ha perdido su vida, él se fue transformado, él sigue siendo lo que está, donde está, y fueron los que se le acercaron en la cueva a Rabbi Simón Bar Yochai, a Rabbi Eliezer, para revelarle esta Torah, estas tablas. Esta es el alma de la Torah. Esto que le estoy hablando. Eso es lo que trajo. Y el santo bendito sea, por Rabbi Simón Bar Yochai, le llaman la lámpara santa. Y dice, por eso se dice de él, borrará por completo, Éxodo 17:14, y dominará cuando el santo bendito sea saque el sol de su envoltura para eliminar toda oscuridad. Mira lo que habla. Va a llegar el día. Ahora estamos experimentando poco a poco algunas cosas, pero va a llegar el día que esa luz, como me iluminó, te ha iluminado a ti, ya al no estar en estos cuerpos, cuando esa luz venga, que ya entre lo que tiene que ver con esa redención total, entonces esa luz, vea lo que dice. Y esto es el secreto de esta muralla que en el futuro dominará cuando el santo bendito sea saque al sol de su envoltura. ¿De cuál envoltura? De ese muro de oscuridad. Él se esconde ahí. De ahí fue donde él sacó el pedacito de cable, el punto de luz que le llaman tenue, primigenia, y cuando llegó a mi cuerpo lo encendió, lo activó en forma de giro de espirales, en las veces que le comenté, y hizo lo que hizo. Fue un trabajo. No sé cómo vas a estar pensando tú de aquí en adelante y qué concepto tienes tú del Creador. Es la fuerza suprema. Él no es un hombre como tú, no es un hombre como nosotros. Eso cuando te hablé del hombre del talit, es que él toma esa forma para acercarse a nosotros, para decir, tranquilo, yo estoy contigo, mira, te voy a hacer, y me hizo todo, la plegaria, rezo por mi alma adicional,
la preparó y luego me la envió y me la colocó dentro de mi propia alma. Y luego mi alma se desprende y va donde él, ya él está de frente, no está de espalda. Y ya lo silló es una borla. Y logro entrar ahí donde él empieza a desenvolverse el talit y todo lo que estaba en el talit, porque era inmenso. Estaba el universo dentro de él, todo estaba en él. Pero fíjate cómo es posible, entonces como yo escuchaba oír la voz salir del talit, haciéndole la plegaria al que estaba envuelto en esa sábana. Una sábana brillante, bonita, refugía, blanca, pura. Entonces, Dios trae dentro de esa luz una información. Él trae cosas buenas. Entonces dice, al final descenderá un gran poder desde lo alto y abrirá brecha en esta muralla. Quiere decir que eso que experimenté de alguna manera, ya esa muralla se está rompiendo. Ya muchos, estoy seguro, yo sé que no soy el único, sé que muchos ya también han entrado, donde esa muralla de oscuridad, donde se esconde la luz del Creador, pero que se aprovecha de ella Amalek para creer de que todo eso no existe, pero está escondido. Pero está escondida esa luz ¿para quién? Para los que le aman, los que se acercan a él. Entonces, abrirá en esta muralla creando primero una pequeña apertura. Mira lo que dice. En ese momento la piedad Jese será reconocida en el mundo y las personas entenderán su verdadero valor y no querrán más de lo que le corresponde. Todos tenemos una medida de esa luz. Después de esa apertura se ensanchará cada vez más hasta que se convierta en una gran amplitud y entonces se dice y brillará para ustedes que temen. Malaquías 3:20, porque entonces el sol será completamente liberado de su envoltura. ¿Cuál es el sol? Ese que te estoy comentando, esa que estaba envuelta en el cable, esa luz primigenia. Dice, entonces el sol será completamente liberado. Esa conciencia del Mashiach, esa conciencia de renovación, eso donde no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, no va a haber más llanto, no va a haber todas estas cosas. Entonces dice aquí, y si preguntas cómo puede surgir la oscuridad de la luz, oye esa pregunta. ¿Cómo puede surgir la oscuridad de la luz? Pues el nombre sagrado Yud Hei Bad Hei, bendito sea, al alcanzar, oye esto, todas sus luces hacia el crisol de Aleph Hei Bad Hei, se incluye dentro y este nombre actúa como un muro a su alrededor y este muro se extiende con gran fuerza. Esto es llamado la envoltura del sol. Aquí voy a terminar, porque el nombre bendito es el sol. Como se dice, nada se oculta de su calor. Lo voy a repetir. Y si preguntas cómo puede surgir la oscuridad de la luz a la inversa, pues el nombre sagrado Yud Hei Bad Hei, al alcanzar todas sus luces, o sea, como las que vi, dice hacia el crisol de Aleph Hei Bad Hei de Ahabá, o sea, que esa oscuridad de luz va a llegar un momento en que ella se va a expandir, se va a abrir. Dice que la oscuridad actúa como un muro y este muro se extiende con gran fuerza. Esto es llamado la envoltura del sol, porque el nombre bendito es el sol. Como se dice, nada se oculta de su calor. Y la majestad real, Malhut, se fortalecerá para gobernar el mundo, como está dicho, y su trono se establecerá con misericordia. Lo voy a dejar hasta allí. Quiero decirles algo. He leído estos comentarios del libro de los aspectos de la Merkabah de Rajal, donde pude encontrar algo. No, y hay muchas más cosas, te quedarías asombrado. Pero lo que estoy tratando de hacer en estos estudios, en este video, es de narrar cosas que están sucediendo. No tengas temor, no tengas miedo. Temor sí, en cuanto a ver esa gloria divina, de ver esa manifestación del Creador, de que está haciendo grandes cosas en estos tiempos. Déjalo que Él actúe. Déjalo. Creo que somos nosotros los que tenemos que relajarnos un poco, aflojar un poco nuestros deseos y nuestras pasiones egoístas
y dejar que Él pueda entrar, que esa oscuridad que está aún en nosotros, esa clipot, donde se esconden también las luces, podamos dejar que esas luces salgan y se revelen y nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer, como lo que te acabo de comentar. Entonces fíjate, como una luz me llevó a otra luz, como el alma adicional que Dios entrega en Shabbat, me ha revelado cómo Él en ese momento la estableció, la plegaria, dándome esa fuerza para poder llegar al portal de luz del Shabbat, porque fíjate que ella entra y luego me envía al portal del Shabbat para poder soportar esa luz, para poder escuchar la voz que me habló, porque yo se lo escucho y lo veo, es porque Él pone en mí el alma adicional y me lleva a otro nivel. Entonces, es ahí donde tú puedes profundizar. Yo sé que de aquí hablaríamos por días, años. Hay muchas cosas que hablar. Algún día vamos a hacer un podcast que estoy muy interesado en que lo haya pasado en estas experiencias porque son de la vida real, de lo que está pasando. Esto no es un invento y que están encajando todo con la cábala, mira, con el Zohar, con todo está encajando. Todo perfecto. Ahora entiendo por qué esa luz del 2000, por qué lo del 2001, Rabbi Shimon Bar Yochai, en el 2022 entiendo que es él. Al poco tiempo me aparecen estos libros, ni al mes y medio, y cuando lo abro, apenas lo abro, me di cuenta que era con él, que voy a formar parte, o que formo parte de uno de sus compañeros, donde estoy estudiando el Zohar, donde aquí se me está prácticamente, por ejemplo, lo del lienzo de las letras, está está en el Sifrat Itzniut, ahí está todo, el misterio oculto, todo eso me lo reveló el Creador, y está todo en el Zohar. Por eso les digo, estudiemos más, acerquémonos más al Creador. No crean que ha sido fácil comentarle esto a ustedes, porque no quiero en absoluto de que esas perlas, esas bendiciones de la luz que Dios nos ha dado, podamos aprovecharlas. No hables a la ligera, no lances juicio de nada, porque acuérdate que todas esas perlas se te pueden devolver, esa luz se te puede devolver, a mí se me puede devolver. No creas que porque el hecho de que uno reciba todo eso, también tiene que saber guardar toda esa energía, toda esa luz con pureza, con santidad. Hay que guardarse. Entonces, gracias por el tiempo que han tenido para escuchar esto que de verdad no ha sido fácil. Me ha llevado prácticamente 25 años, imagínense, comentarles esto. Ya en los videos anteriores hablo de algo, ya voy a ir un poco soltándome. He estado con toda esta información, todo esto que Dios ha venido revelando. Ya me voy poco a poco familiarizando y la verdad que tenía mucho tiempo que no hablaba en público, no hacía todas estas cosas. De todas maneras les agradezco por estar pendiente, por escuchar todas estas bendiciones, porque sé que también a ti te van a abrazar. Y si tú experimentas algo escuchando todo esto, no te asombres que eso es parte de lo que Dios tiene para nosotros, porque esta misma luz va a ensanchar en muchos, va a conectar con otros, porque tal vez algunos han visto algo y le falta algo. Acuérdate que aquí dice de que la luz no alcanza. Ahora, si te falta un poquito más de deseo, un poquito más de ayuno, un poquito más de que Dios se acerque a ti, vas a lograr jalar y atraer, como pude atraer esta energía o esta luz del cable que Hashem trajo a mi vida. Y fue por las pruebas, las luchas. Pero yo quería verlo a él, quería sentirlo así. Entonces los invito a que nos acerquemos cada día, porque acuérdate que todos en él somos uno solo. Bendiciones.